Y sin más, le paso la palabra. Muchas gracias, María José. Muchas gracias al Instituto del Campo Freudiano en Granada por invitarme una vez más a hablar en esta ciudad, que es una ciudad muy querida para mí. ¿Se escucha bien? Hay que acercar más. Sí. ¿Ahora? Mejor. Bien. Qué felicidad hoy es el título general de este ciclo de conferencias y yo he titulado mi intervención Felicidad, culpa y depresión. La depresión como epidemia. La Federación Mundial de la Salud Mental acaba de publicar un informe que lleva por título Depresión, una crisis mundial. Según los datos que aporta este informe, los trastornos depresivos unipolares ocuparon el tercer lugar en la causa de carga global de enfermedad en el año 2004 y llegarán al primer lugar en el 2030. Por otra parte, la OMS ha pronosticado que la depresión será la segunda causa principal de incapacidad para el año 2020. A lo largo de este informe se hace especial hincapié en que la depresión es una enfermedad que puede ser tratada con éxito. Se nos ocurre decir que puede ser tratada con tanto éxito que se ha convertido en epidemia. Además, se ha convertido en epidemia justo en el momento en que supuestamente contamos con fármacos eficaces para combatirla. Los datos publicados recientemente en la revista Atención Primaria, en España, resultan impactantes. El 24% de las mujeres en España toma antidepresivos, 1 de cada 4. Y el 30% ansiolíticos. Si nos atenemos a estos datos, el éxito sería el de la industria farmacéutica. Esto se corrobora en los índices de gasto. El gasto, en concreto en recetas para la sanidad pública, de recetas de la sanidad pública, en medicamentos, fundamentalmente tiene 4 grandes grupos de gasto. El primero son las estatinas, es decir, los medicamentos para combatir el colesterol. Le siguen los antihipertensivos, luego los antiinflamatorios y analgésicos y en cuarto lugar están los antidepresivos. A pesar de que se recetan más ansiolíticos que antidepresivos, los antidepresivos son bastante más caros, de ahí que el cuarto lugar del gasto para el erario sea precisamente en antidepresivos. De todos modos, si echamos un vistazo a estos grupos de medicamentos de los que estoy hablando, comprobaremos que gran parte del gasto farmacéutico, estatinas, antihipertensivos, antidepresivos, ansiolíticos, está vinculado a cosas que tienen mucho que ver con el estilo de vida, no exactamente con enfermedades tal como las entendemos tradicionalmente. Actualmente, estar mal psíquicamente y estar deprimido se han hecho prácticamente equivalentes. Por eso el concepto de depresión, que es un concepto ampliamente utilizado en la clínica, ha pasado al lenguaje común como el modo en que se define estar mal psíquicamente. Es decir, pasa a ser como un significante comodín que nombra casi cualquier malestar psíquico. Pongo como ejemplo que hace poco la familia de un paciente esquizofrénico me decía que tenía una depresión muy fuerte. La esquizofrenia era una depresión muy fuerte. Hay depresiones
es innegable, pero Freud privilegió siempre el concepto de culpa ligado a la falla moral al de depresión como entidad clínica autónoma. Por eso la depresión para Freud, también para Lacan, es inseparable del campo de la ética. Pero en Freud la culpa aparece ligada a un conflicto entre el goce y los ideales. Es decir, si uno goza o siente la tentación de gozar de un modo contrario a sus propios ideales, se siente culpable. Y también en Freud está vinculado a la deuda simbólica que se transmite en las generaciones. Es algo del tipo: los pecados del padre se heredan y nos hacen sentir culpables no solo de nuestros propios actos, sino de las culpas familiares. En Lacan, la culpa parece ligada más bien a la abolición de la deuda simbólica, a la ruptura de la transmisión. Por eso, luego lo desarrollaremos a lo largo de mi exposición, la culpa actual no tiene tanto que ver con el inconsciente, sino precisamente con el rechazo del inconsciente. Y si la depresión adquiere actualmente un carácter epidémico, sustituyendo la nobleza de los síntomas, por eso el todos deprimidos, es porque la falta de goce es hoy imperdonable. Es decir, ser feliz ha pasado a ser un deber. Y en la medida en que la felicidad, conseguir la felicidad es una obligación, la ausencia de satisfacción hace al sujeto culpable de su infelicidad. Esto ha instalado en la civilización la depresión generalizada y la medicalización del dolor de existir. Adelanto que el psicoanálisis no trata la depresión como tal. Trata al sujeto que está deprimido y se pregunta por la causa. No trata el psicoanálisis la depresión como tal y se opone tanto a la biopolítica de la tristeza, al tratamiento farmacológico exclusivo del malestar, donde el culto a la salud viene al lugar dejado vacío por la religión. Es una nueva religión, el culto a la salud. En la época de la increencia, en la época en que incluso las religiones laicas han caído, el culto a la salud viene al lugar dejado vacío por la religión. El psicoanálisis se opone a la biopolítica de la tristeza, pero igualmente a la ciencia conductual de la felicidad. Consideramos que la depresión actual es la enfermedad del rechazo a la verdad, y por eso el psicoanálisis puede ser su terapéutica más eficaz. El éxito de la depresión como entidad clínica. No vamos a negar que existen depresiones. Todos hemos sentido los síntomas de la depresión en algún momento. Pero también es innegable que existen diferentes políticas ante la depresión. Y el término política, aplicado a la clínica, es totalmente adecuado. Existen, por ejemplo, diferentes políticas del síntoma. No es lo mismo contemplar el síntoma como una disfunción o como el resultado de una disonancia cognitiva que como una invención del sujeto, como un funcionamiento, en ocasiones el único al que un sujeto tiene acceso. Por eso, si el término político es inherente a la clínica, tal vez cuando hablamos de depresión es especialmente adecuado. Para empezar, diré algo en lo que conviene pararse un poco. Se habla, por ejemplo, de la histérica o del obsesivo o del sujeto psicótico. Son clínicas del sujeto. En el caso de la depresión parece borrarse esta distinción. La depresión parece constituir una entidad en sí misma que obtura precisamente la dimensión del sujeto.
es un nombre genérico para todo uso. Por eso decía antes que estar mal psíquicamente y estar deprimido se han hecho prácticamente equivalentes a nivel de masas. A mí me gusta partir siempre de los fundamentos. Lacan, en televisión, sitúa la depresión como falla moral, como un pecado, como una cobardía moral. Que cito textualmente, dice Lacan, no cae en última instancia más que del pensamiento, o sea, del deber de bien decir, o de reconocerse en el inconsciente, en la estructura. Jacques Alain Miller señala al margen de este párrafo, en este texto de televisión, que no hay ética más que del bien decir. Entonces, para abordar la depresión, tenemos que situarnos en el campo de la ética, del pensamiento, del bien decir que no ignora la verdad del inconsciente. La depresión tiene que ver con una falla moral, es lo que dice Lacan. Lo que me lleva a situar la génesis de la conciencia moral y la clínica de la culpa siguiendo a Freud y a Lacan. Y quiero plantear esto porque creo que el estatuto de la culpa y de la depresión han cambiado. Si antes la depresión era más freudiana, ahora es más lacaniana. Podríamos decir la depresión freudiana y la nuestra. Lo que da lugar a clínicas diferentes. Vamos a situar, en primer lugar, la clínica de la culpa y del dolor moral en Freud. Todo el mundo ha sentido en algún momento los signos de la depresión. Desvalorización, autodesprecio, impotencia. Pero Freud privilegió el concepto de culpa sobre el de depresión, aunque sabemos que es muy frecuente que el concepto de depresión vaya asociado al de culpa. La depresión clínicamente se asocia a la culpa. El sujeto de la depresión se siente en falta, en falla moral, hasta el punto que puede buscar ser castigado o actuar contra sí mismo. Pero si el sujeto es culpable, es que ha sido enjuiciado. Sus actos o sus intenciones, porque también de las intenciones, de los pensamientos, de los deseos podemos sentirnos culpables, han sido juzgados y en la evaluación ha resultado ser culpable. Pero para que esto exista es necesario un ordenamiento moral en el sujeto, un código moral en relación al cual evaluar su propio acto. Esto supone la necesidad de plantearnos la lógica del surgimiento de la conciencia moral en el sujeto. Y Freud equiparó el surgimiento de la conciencia moral, la génesis de la conciencia moral, con el de la instancia psíquica que la representa, a la que llamó superyo. En otros momentos también le denomina ideal del yo. De algún modo, se ve ya de partida que la culpa, la falta moral en la depresión, es correlativa de una conmoción del yo del sujeto. El yo del sujeto considera que el acto o el pensamiento le distancian de sus propios ideales interiorizados. Es decir, el deprimido se juzga despreciable en función de sus propios ideales. Primera consecuencia, cuanto más acento haya puesto el sujeto en los ideales, más culpa. Es decir, la culpa es un afecto propio de los inocentes. Se sabe que los auténticos culpables rara vez se sienten culpables. Rara vez experimentan sentimientos de culpa. La culpa es mucho mayor en las personas de grandes principios morales. Esto es lo que llevó a la Iglesia, por ejemplo, que es muy sabia. Hay una gran sabiduría
en la religión, a inventar la figura del demonio. ¿Por qué? Había que explicar por qué las tentaciones son mucho más intensas en los justos. Entonces hubo que inventar el demonio para explicar esto. ¿Por qué la tentación es precisamente mucho más intensa en los justos? Se trata muy mal a sí mismos aquellos que están ligados a ideales de rectitud moral, aquellos que no se permiten hacer nada malo. Pero, y aquí empieza la paradoja, lo juzgado malo puede ser placentero. El pecado es siempre de goce. ¿Cómo se adquiere esta división entre bueno y malo? No es un punto de partida. Casi podríamos decir que para el niño, inicialmente, son buenas muchas cosas malas en cuanto le proporcionan placer. Pegar, ensuciar, chillar, gritar, son cosas placenteras para un niño. Son modos de obtener placer. Lo primario en el ser humano es la agresividad, no la cultura. Por eso Rousseau no tenía razón. No existe el buen salvaje. El salvaje es salvaje. Lo primario en el ser humano es el goce, no la civilización. Entonces, ¿cómo ese goce primario aceptaría ser limitado? Porque alguien renunciaría a lo que le proporciona placer. La respuesta freudiana a esta cuestión la podemos encontrar en el capítulo 7 del malestar en la cultura. Son dos respuestas combinadas. Vamos por la primera. El niño renuncia a lo que le procura satisfacción por temor a la pérdida del amor del adulto. De sus adultos, los padres fundamentalmente, frente a los que está en una dependencia de cuidados, pero también en una dependencia de amor. Es decir, el operador lógico que permite la renuncia a las satisfacciones primarias es el amor, el temor a su pérdida. Por eso, un apunte, una digresión. Si un niño considera que haga lo que haga va a tener el amor de los padres, es ineducable, cosa bastante habitual hoy en día. Porque los padres se preocupan de que los hijos los quieran, pero los hijos no tienen que preocuparse de que los quieran los padres. Y si un niño le dice al papá, a la mamá, no te quiero, tal, el padre se preocupa, ¿no? E intenta ser amado por el hijo. Se invierten las cosas en la hipermodernidad. Y si el operador lógico a la renuncia a lo pulsional es el temor a la pérdida del amor, si un niño no teme esta pérdida, es ineducable. Este temor a la pérdida del amor solo se produce en un primer momento en presencia del agente prohibidor. Es decir, si el niño hace algo malo y el padre aparece o la madre y descubre al niño haciendo la fechoría, el niño se corta, pero solo en presencia de quien se lo prohíbe. El niño está pintando la pared y no hagas eso, para, pero uno se da la vuelta y sigue. En un segundo momento, según la descripción freudiana, que remite más a una operatividad lógica que a una exactitud cronológica, el niño interioriza la prohibición. Es lo que clásicamente se dice, interiorizar la imago paterna. Antes de ese momento no se puede hablar de conciencia moral ni de sentimiento de culpa. Hasta ese momento, digamos, la prohibición es externa al sujeto. En un primer momento solo se puede pensar en angustia ante la pérdida del amor. Depende de que los padres conozcan la falta, el surgimiento de la angustia o no en el niño. Cuando la autoridad es internalizada, es cuando se constituye la instancia que Freud denomina superyo.
supone la interiorización de los ideales paternos. Y una vez que se subjetiva esta instancia, no hay escapatoria. Porque el padre puede descubrir o no la fechoría, pero el superyo sabe siempre. Mientras que al principio todo iba bien, si el otro no se enteraba o si se le engañaba, ahora ya no hay engaño posible. La conciencia moral, dice Freud, desarma al individuo y lo hace vigilar por una instancia alojada en su interior como una guarnición militar en la ciudad conquistada. Además, ahora se complican las cosas, porque el problema ya no es si hice bien o si hice mal. Al entrar en función el ideal del yo es ese ideal frente al que yo tendría que ser ideal. El yo ideal sería el que se correspondería con la imagen valorada por el ideal del yo. Es decir, mi yo ideal es el que me haría amable a los ojos de mis propios ideales interiorizados. Una vez que el ideal se pone en marcha, el problema pasa a ser responder a ese ideal. Por lo tanto, ya no es solo lo que hice bien o lo que hice mal, sino si no lo podría haber hecho mejor. Es decir, frente al ideal siempre estamos en defecto, porque siempre podría ser un poco más ideal la cosa. Cuando Freud dice que nada puede escapar al superyo desde su constitución, está diciendo todos culpables. Y es cierto, desde esta perspectiva, se podría hablar de la depresión común universal por el simple hecho de entrar en el universo de la cultura. Como dice Jacqueline Miller, la depresión es la enfermedad del género humano y es difícil de curar sin eliminar con ella nuestra misma humanidad. Esto es algo que él planteaba en una respuesta a la campaña de la depresión del gobierno francés hace unos años. Podríamos pensar que hay sujetos, serían los verdaderos delincuentes, que no se sienten culpables. Estarían en ese momento lógico del niño que solo reacciona cuando se presentifica la prohibición desde el exterior. Es decir, a los delincuentes solo les preocupa no ser descubiertos y castigados. No tienen problemas con su conciencia. Pero, para los demás, el ideal nos recuerda que nunca estamos a la altura. A mayores exigencias ideales, a mayor sacrificio al ideal, más culpa. Esto lleva al sujeto a sentirse culpable de las desgracias que le trae la vida, que hace equivalentes de no merecer el amor. Esto se verifica en la clínica y en la vida cotidiana. Muchas personas se consideran culpables por hechos de los que nadie les culparía. Por el nacimiento de un hijo con una minusvalía, por perder el trabajo por causas ajenas a su competencia, etc. Se ha subrayado la aparente contradicción entre el surgimiento del sentimiento de culpa entre gente torturada bajo regímenes dictatoriales y la ausencia de culpa en los torturadores. Freud destaca que cuando la adversidad aparece, el superyo se hace más cruel y por la contra se vuelve más laso cuando la vida sonríe al sujeto. Hasta el momento hemos visto la vertiente del surgimiento de la conciencia moral en Freud por la vía de la introyección de los ideales. Pero debemos completar esta perspectiva con otra. Ya lo apuntaba cuando decíamos que las personas con mayor rigidez moral sufren más de culpabilidad. Esto sucede por algo muy preciso. Se puede renunciar a una satisfacción por temor a la autoridad externa.
pero los deseos son irrenunciables. Uno puede renunciar a veces, a hacer algo, pero no a desearlo. Si uno renuncia a hacer algo, no tiene nada que temer de la autoridad externa. Pero no solo los actos son culpables a los ojos del superyo, también lo son las intenciones. Así la renuncia se convierte en un mecanismo feroz que hace al superyo más severo. La conciencia moral es como un león feroz. Cuanto más carne se le da, más engorda y más feroz se hace. Por eso Freud tenía muy claro que el superyo castigaba sin piedad a los más compasivos. Es por esto que explicaba antes que la religión tuvo que inventar el demonio. Por eso la renuncia a la satisfacción de las pulsiones hace al superyo más exigente, más agresivo. Esto permite extraer una consecuencia educativa. No es la severidad de la educación lo que hace un superyo más severo, ya que en este caso el sujeto se autoriza más a rebelarse, a dar salida a su agresividad. Es cuando alguien es muy amado, cuando no está legitimado a exteriorizar la agresividad y revierte la agresividad sobre sí mismo. Es decir, la pulsión se satisface siempre. Si la agresividad no sale hacia el exterior, se realiza sobre uno mismo. Si uno no tortura al otro, se tortura a sí mismo. No hay que interpretar esto de la tortura en términos literales. Quiero decir, si renuncia a la agresividad hacia el exterior, eso revierte en pulsión agresiva sobre uno mismo. De este modo, el sujeto se instala en el dolor del goce del sacrificio. El sacrificio como modo de recuperar en sí mismo el goce perdido en la renuncia a satisfacer sus pulsiones agresivas. Freud no aconseja una educación excesivamente permisiva. Dice textualmente en El malestar en la cultura que un niño educado muy blandamente puede desarrollar una conciencia moral sumamente severa. Esta es la trampa del amor, que todo deseo agresivo revierte en culpa y en autopunición. Es en el lugar donde se pone más acento en el deber, donde se instalará con más fuerza el imperativo de gozar. El psicoanálisis es una clínica de la culpabilidad. Por eso mismo hay pocos perversos en análisis, y sí hay más neuróticos. Dejamos de lado el tema de la culpa psicótica, representada por el delirio de indignidad del melancólico, que se considera el más culpable de todos los culpables. Por otra parte, la culpa es una de las condiciones del tratamiento posible también en un psicoanálisis, porque es por la culpa que el sujeto sintomatiza su goce. La gran neurosis de culpa es la neurosis obsesiva. ¿Por qué? Porque en la neurosis obsesiva la relación al goce es desde el exceso. Y es un goce que entra en contradicción con los ideales del sujeto. El sentimiento de culpabilidad es un sentimiento de todos modos inconsciente. Puede aparecer desplazado. Uno cree sentirse culpable por algo aparentemente banal, precisamente porque la culpa originaria está en otro lugar. Y los remordimientos pueden llevar al sujeto al crimen. Serían los criminales por sentimiento de culpabilidad. Es una figura que destacó Freud. Cómo la culpa puede llevar al crimen. A la inversa de lo que habitualmente se piensa. Del crimen nos sentimos culpables. No, es la culpa la que puede hacer al criminal. Como un modo de atribuir a una causa real y actual el sentimiento de culpabilidad. Es decir, algo del tipo, ahora
ya sé porque me siento culpable. En la neurosis obsesiva son especialmente acusados los autorreproches. Estos autorreproches pueden aparecer como agresividad frente al otro. Sabemos que la neurosis obsesiva es una neurosis típicamente masculina. Hay muchos más hombres obsesivos que mujeres obsesivas. Y fue la que llevó a Freud a teorizar la necesidad del superyo. Es una neurosis del deber, por otra parte. Debes de, tienes que. Una neurosis que parasita el pensamiento, por eso el obsesivo puede parecer depresivo, pero en realidad lo que está es atormentado, taciturno. Si pensamos las cosas del lado femenino, es mucho menos frecuente ver a las mujeres con una relación a los imperativos de la norma tan exigentes como en el caso de los hombres. Esto fue lo que llevó al mismo Freud y a algunos postfreudianos a cuestionar la existencia del superyo femenino. Se preguntaban si las mujeres tienen superyo, en el sentido de que la relación a la norma es más lasa. Es decir, la mujer es mucho más difícil que degrade la ley a norma. Vamos a ver, los hombres son más de normas que de ley. Confunden la ley con la norma. Cosa que no ocurre normalmente con las mujeres. Sin embargo, vemos mujeres deprimidas, muchas mujeres deprimidas. Antes comentaba el dato que los antidepresivos se recetan más a mujeres. Muy a menudo esta depresión está combinada con la angustia. No es que las mujeres no tengan superyo. Además estaría estupendo no tenerlo, ¿no? Recuerdo ahora un debate en una ocasión con feministas y decían, es que los psicoanalistas nos quieren privar hasta del superyo. Y digo, maravilloso. ¿Quién pudiera? Pero parece que también es quitar algo, no sé. El superyo es lo que nos atormenta y nos asedia, ¿no? Pero no es tan así. Efectivamente, no es que las mujeres no tengan superyo, solo que en la constitución del superyo femenino toma prevalencia el amor del otro. Es decir, que en la lógica que gobierna la génesis de la conciencia moral, la mujer da más prevalencia a la relación con el otro del amor y no a la interiorización de ese otro. Esto hace que la angustia, la devastación en la mujer tenga más que ver con la pérdida del amor. Y de hecho es un motivo de consulta frecuente, la pérdida del amor en la mujer. ¿Por qué? Porque en la génesis del proceso de conciencia moral, como decía, no es tanto la introyección del otro lo que está en juego, sino la relación al otro del amor. Por lo tanto, si el otro no sabe, no hay culpa. Por eso se suele decir que las mujeres mienten mejor, porque la relación al superyo es de otro tipo. Esto también explica una cierta afición de la mujer por el secreto, incluso como condición de su vida erótica. Freud destacó cómo en el hombre es frecuente que se divida el objeto entre objeto de amor y objeto de deseo. Es decir, los hombres donde aman no desean y donde desean no aman. Por eso el recurso a que el objeto tiene que estar algo degradado para que sea erotizado por el hombre. Por eso el recurso a la prostitución es mucho más masculino. Entonces, donde desean no aman, donde aman no desean.
Y Freud en un momento destaca que el equivalente de esta degradación de la vida amorosa en el hombre sería el carácter de secreto de la relación en la mujer, que cumpliría la misma función que la degradación del objeto amoroso. Entonces el desastre se produce más en las mujeres si existe una pérdida efectiva del amor. Los efectos de esto pueden ser devastadores, como se ve en la clínica, en consonancia con el superyo femenino. El hombre, más vinculado a la cuestión del tener que del ser para el otro, no está tan expuesto a lo devastador de la pérdida de la relación, porque en el régimen del tener los objetos son más sustituibles. Bien, Freud no privilegia la depresión entonces como una entidad clínica autónoma, es la relación a la culpa. Entonces la depresión hay que situarla como falla moral, como conmoción narcisista del yo, porque el sujeto no puede verse amable haciendo o pensando determinadas cosas. Si hablamos de falla moral, hablamos de ética. Y en psicoanálisis lo que está siempre en juego es esta dimensión ética. En cuanto a la ética, supone un juicio sobre el acto. La ética del psicoanálisis tiene una definición. Es una definición que ha dado Lacan en el seminario precisamente dedicado a la ética del psicoanálisis, el seminario 7 de Jacques Lacan. Es cuando dice: propongo que de la única cosa de la que se puede ser culpable, al menos en la perspectiva analítica, es de haber cedido en su deseo. Esta frase resume la ética del psicoanálisis. El psicoanálisis tiene una formulación de su propia ética. Es decir, de lo que nos sentimos culpables es de traicionar nuestro deseo. Por eso, cuando alguien se siente culpable, lo es siempre. Por eso no se debe desculpabilizar a un sujeto. Es la peor cosa que podemos hacerlo en la clínica. Lo que hay que intentar es analizar el origen de ese sentimiento de culpa en el sentido del punto en que el sujeto se traicionó a sí mismo. Porque es eso lo que nos hace sentirse culpable. Lo podemos ver en la psicopatología de la vida cotidiana. Cuando renunciamos a nuestro deseo, cuando nos traicionamos a nosotros mismos, la culpa aparece siempre. La culpa en este sentido tampoco engaña. Tampoco engaña respecto a que el sujeto se está traicionando a sí mismo. Por lo tanto, y por supuesto hay culpabilidades y culpabilidades. Uno puede ser culpable de modo máximo en su vida. Pongo un ejemplo: si alguien se casa por dinero, esa es una traición de vida. Eso se paga con una culpabilidad permanente, porque es una traición de vida. Es un ejemplo. Entonces, para el psicoanálisis, el bien más preciado es el que permite pagar el precio por el deseo. Ese precio es la renuncia a cierto goce que puede llevar a lo peor. La consecuencia es que el neurótico se resiste a pagar, o bien paga donde no debe, y la deuda y el sentimiento de culpa persisten. Pero, como nos dice Freud en El yo y el ello, este sentimiento de culpabilidad permanece mudo para el enfermo. Este sentimiento de culpabilidad permanece mudo para el enfermo. No le dice que sea culpable, y de este modo el sujeto no se siente culpable, sino enfermo. Esto es de plena actualidad. Está en El yo y el ello, pero es de plena actualidad.
ahora nadie es responsable de nada, nadie es culpable de nada. Si algo va mal, ayer mismo, es que está enfermo, vi a una mujer por primera vez que acababa de romper con su pareja, que había hecho las 1001, y me muestra una carta de este hombre donde dice: el problema es el alcoholismo. Le había mentido, engañado, tal, ¿no? Pero es el alcohol, no soy yo, ¿no? En el alcoholismo ocurren esas cosas, ¿no? Bien, es la enfermedad en el lugar de la responsabilidad. Por eso la dimensión ética, sin la cual no se puede entender la culpabilidad, supone la responsabilidad del sujeto. No es una responsabilidad tanto sobre los hechos, en el sentido del psicoanálisis. El sujeto no es responsable de haber nacido hombre o mujer en determinada familia, en determinado lugar entre los hermanos, pero sí es responsable de la interpretación de esos hechos. Y el sujeto fundamentalmente padece de la interpretación, no de los hechos, sino de la interpretación. Si un hombre o una mujer dice: es que mi hermano siempre fue el preferido, y toda la vida atormentándose, mi hermano siempre fue el preferido, bien, da igual lo que le pase en la vida. Bueno, aparte que lo que le pasará es que siempre el preferido será otro, en el trabajo, en el amor, etc. Dará igual que la vida, eso que se dice objetivamente, pudiera irle bien. Sufrirá de que el preferido es el otro. Es decir, uno no sufre tanto de los hechos, sino de la interpretación. Bien. Esto es lo que permite a Lacan decir de que de nuestra posición de sujetos somos siempre responsables, porque la interpretación es nuestra. Hemos visto cómo la culpa en Freud se liga al ideal y a la deuda simbólica. Pero ¿qué va a decir Lacan en el año 1961? Es decir, hace más de 50 años. Dice lo siguiente, en el Seminario 8 sobre la transferencia: ya no está a nuestro alcance limitarnos a ser culpables por la deuda simbólica. Es tener la deuda a nuestro cargo lo que nos puede ser, en el sentido más próximo que esta palabra indica, reprochado. En suma, es la deuda misma en la que teníamos nuestro lugar lo que nos puede ser arrebatado. Y entonces podemos sentirnos a nosotros mismos totalmente alienados. Sin duda, la atea antigua nos hacía culpables de esta deuda, pero al renunciar a ella, como ahora podemos hacerlo, llevamos la carga de una desgracia todavía mayor por el hecho de que ese destino ya no es nada. En suma, lo que sabemos por nuestra experiencia de todos los días es que la culpabilidad que nos queda, la que nos resulta palpable en el neurótico, es precisamente la que hay que pagar debido a que el Dios del destino está muerto. Puede parecer un poco confuso. Lo que está diciendo Lacan con esta cita de hace más de 50 años es el diagnóstico de nuestros días. El Dios del destino, el Dios del sentido, ha muerto, lo que arroja a los sujetos a unas vidas cada vez más y más desprovistas de sentido. Porque solo por la deuda simbólica el sujeto se vincula al otro. Se sabe hijo del otro. Esto es lo paradójico, lo sorprendente. Si el Dios del sentido ha muerto, solo queda el sinsentido, o sea, la orfandad, lo que lleva a la extensión del sinsentido como forma de estar en el mundo. ¿Por qué recurro a esta cita? Porque nos permite situar la diferencia entre la culpa freudiana y la lacaniana. La culpa freudiana tiene que ver con el conflicto entre el ideal y el goce.
con la deuda simbólica. La culpa lacaniana tiene que ver, es la consecuencia de que ya no está a nuestro alcance limitarnos a ser culpables por la deuda simbólica. Y de que la culpabilidad que nos queda es precisamente la que hay que pagar debido a que el Dios del destino está muerto. Es decir, la culpa actual no tiene tanto que ver con el inconsciente, sino con el rechazo del inconsciente. Por eso la depresión adquiere un carácter epidémico actualmente. Por eso también podemos situarla como un síntoma de la hipermodernidad, como lo son la anorexia y las toxicomanías. La característica común de los síntomas de la hipermodernidad es que son el resultado del rechazo del inconsciente. Es el triunfo del no pienso, de no querer pagar el precio de la alienación significante. Yo le pregunto siempre a los adolescentes que consultan en el hospital dónde trabajan sus padres, en qué trabajan. Muchos actualmente no me lo saben decir. Es decir, es la ruptura de la transmisión simbólica, de la historia familiar, de la deuda intergeneracional. De algún modo, el sujeto actual se libera del peso y de la responsabilidad de la palabra, pero el rechazo de la palabra es el triunfo de otra cosa. Retomemos de nuevo por un momento a Freud en Inhibición, Síntoma y Angustia, cuando plantea que la inhibición es uno de los modos de evitar la angustia, de defenderse de la angustia. La inhibición es del yo. Es la falta de acción, el detenerse. Es no hacer nada, también es no pensar. De algún modo, la inhibición es una forma de rechazo del saber y del inconsciente. Por eso la inhibición es un modo de tratar la angustia. Podemos entender por qué hay también una mayor incidencia y prevalencia de los trastornos depresivos en nuestra civilización, porque la inhibición está ligada a la depresión. Hay dos formas habituales de evitar la angustia: la inhibición o la descarga motriz. Estas son las dos formas fundamentales. Si hay un déficit de palabra, si hay una dificultad de tratar por la palabra simbólicamente aquello que de lo contrario se expresa como angustia, entonces o bien tenemos la depresión por la vía de la inhibición, o bien tenemos las patologías del acto por la vía de pensar y no actuar, de actuar en vez de pensar. Actuar para no pensar. El recurso a la actuación continua, al pasaje al acto como modo de evitar la angustia. Esto es lo que explica, por ejemplo, la asociación del déficit de atención y la hiperactividad en los niños. Se trata a la vez del rechazo del pensamiento y el pasaje al acto a través de la motricidad desbordante. Por eso están articuladas. Yo no soy un entusiasta de las clasificaciones internacionales de diagnóstico de los trastornos mentales y del DSM en particular, pero siempre hay un real en juego cuando un fenómeno de este tipo aparece articulado. Hay que explicarlo también psicoanalíticamente. Y es lógico, el rechazo del pensamiento, el rechazo del lenguaje, de la palabra, lleva a que la motricidad sea desbordante porque no está sujeta por el lenguaje. No es que se haya modificado la neuroquímica cerebral de 20 años para acá. Es que el déficit de la palabra condena a muchos niños a la hiperactividad. Si me detengo en este tema, no es por hacer una digresión, es porque considero que el TDAH, el trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, es la depresión infantil. La depresión
generalizada en el caso de los niños tiene este nombre, TDAH. Cuando digo muchos no es una metáfora. La prescripción de metilfenidato y de otros fármacos para tratar el trastorno por déficit de atención e hiperactividad se ha triplicado en los últimos 5 años. En Galicia se ha triplicado en los últimos 3 años. En Estados Unidos, donde se estima una prevalencia del trastorno entre la población infantil del 6%, están medicados el 14% de los niños. Un alto porcentaje de los niños medicados son negros, chicanos e hispanos. Pero si queremos referirnos a un país auténticamente desarrollado, pensemos en Holanda, donde estaban medicados para tratar el TDAH a finales de 2008 750.000 niños entre los 5 y los 15 años, un 34,2% de los niños. Es decir, 1 de cada 3 niños holandeses en 2008 tomaba fármacos para la hiperactividad. Son datos de la Fundación para la Estadística de la Farmacia, que revisa las recetas que se extienden en Holanda. Son datos oficiales. Un 75% de las prescripciones eran para niños y el 25% para niñas. Pero estaba aumentando la prescripción en las niñas. En Holanda podríamos pensar que estaban en la mejor vía para acabar con el TDAH. En el momento en que estuvieran medicados el 100% de los niños, el TDAH sería el estatuto normal del niño y se acabaría el problema. Bueno, evidentemente de la peor manera. La hiperactividad es la depresión generalizada en su vertiente infantil. Por eso se trata con psicoestimulantes. La depresión en los niños no se manifiesta como en los adultos, por postración, abatimiento, desesperanza. La depresión en los niños se manifiesta por inquietud, por agitación, porque lo que aparece en primer plano es la defensa. Y la defensa frente al afecto depresivo es la alteración, el acto continuo, el pasaje al acto continuo. Los pediatras clásicos lo habían descubierto. A los niños hiperactivos les daban café negro en dosis elevadísimas. Y uno decía, ¿pero cómo se va a calmar un niño agitado que no para dándole un bote de café negro? Porque un deprimido con un estimulante mejora. Un deprimido con un estimulante se calma. Era paradójico solo formalmente. De hecho, la medicación que se da actualmente para estos niños es un derivado anfetamínico, el metilfenidato, un psicoestimulante. Este déficit de la palabra va de la mano de un declive de la función de los ideales e introduce un menos de neurosis en la civilización, un menos de síntomas clásicos. Porque los síntomas clásicos eran el resultado del conflicto entre los ideales y las pulsiones, entre el goce y los ideales. Es la tentación de gozar del modo inadecuado. Esa contradicción lleva a la producción del síntoma neurótico, como formación de compromiso entre la pulsión y la defensa. Por eso los síntomas son egodistónicos, porque ni satisfacen a la pulsión ni a la defensa. Por eso los síntomas que un sujeto padece se viven como un cuerpo extraño. Hay angustia cuando el síntoma fracasa. Si hay un síntoma bien constituido, no hay angustia. Por eso el título del ensayo de Freud, inhibición, síntoma o angustia, podríamos decir. Son excluyentes. Pero son malos tiempos para el síntoma. Por eso la depresión o la angustia vienen al lugar del síntoma. Decía que el psicoanálisis no trata la depresión como tal, porque no es un síntoma.
De hecho, los afectos depresivos se oponen al inconsciente y a la exigencia ética del bien decir. La depresión es un nombre genérico de gran éxito, pero edificado sobre la ruina de la clínica clásica, de la gran clínica psiquiátrica. Por eso, en el DSM-4 no aparece la psicosis melancólica y bajo el epígrafe depresión mayor, con o sin síntomas psicóticos, se diluye la diferencia entre neurosis y psicosis. Los llamados trastornos afectivos se multiplican en infinitas categorías, ganan terreno, crecen y se reproducen, porque la depresión se plantea como un fenómeno transclínico al margen de las estructuras. Forcluye al sujeto, por eso se adapta bien a los imperativos de la psiquiatría biológica. El psicoanálisis no trata la depresión, aunque es el tratamiento más eficaz de los efectos depresivos derivados de la renuncia al deseo. El rechazo del inconsciente se traduce en depresión, porque la felicidad posible, la felicidad a la que podemos aspirar, es el acuerdo verdadero entre el sujeto y la vida que lleva. El verdadero. Esa es la felicidad posible. El acuerdo verdadero entre el sujeto y la vida que lleva. Ese acuerdo es individual, singular, alejado de cualquier fórmula supuestamente válida para todos. Actualidad de la depresión. La depresión actual no es la depresión clásica. Podemos situarla siguiendo a Jacques Miller, quien en su curso con Éric Laurent sobre el otro que no existe y sus comités de ética dice lo siguiente: si a uno no le gusta gozar, hoy no tiene excusa. De modo que los que sufren, los neuróticos, no solo sufren, sino que además se sienten culpables por sufrir. Se vuelve cada vez más difícil quejarse del otro porque existe cada vez menos, y entonces uno mismo es culpable. Hay algo en la depresión actual de que la falta de goce hoy es imperdonable. Por eso se hace de lo que se llama la depresión el mal paradigmático de la civilización. El goce solo se sitúa a partir de un plus de gozar que no está velado, sino que se exhibe de todas las maneras. Bien, hasta aquí la cita de Miller, que me parece que sitúa perfectamente las características que encuadran la depresión en la hipermodernidad. Parece claro que el neoliberalismo se adecúa muy bien a esta nueva modalidad superyoica. Por eso el neoliberalismo triunfa en nuestra sociedad. ¿Qué dice el neoliberalismo? Somos culpables de nuestros fracasos. Está en perfecta consonancia con el superyo actual. Por eso la culpa sustituye a la reivindicación en nuestra sociedad. Por eso el discurso neoliberal ha pasado a ser dominante, porque está perfectamente articulado a esta visión del superyo. Recientemente Éric Laurent, en una entrevista que le hizo Orz Ezrati para Haaretz, publicada el 29 de julio de 2012, declaraba lo siguiente: una de las demandas de nuestros tiempos capitalistas es la necesidad de pensarnos a nosotros mismos como empresarios que deben maximizar sus vidas. Debemos pensar más, disfrutar más, experimentar una vida sexual más intensa. Si no lo maximizamos, lo vemos como un fracaso, donde los únicos culpables somos nosotros mismos. Entonces, la demanda más común será: por favor, arrégleme. Ese es el ideal del superyo. Por favor, arrégleme, vuélvame superproductivo. Esto es lo que dice Éric Laurent
me parece que consuena con todo esto que venimos diciendo. Y añade, desde mi punto de vista es más acertado tomarlo como una demanda del superyo que pesa sobre el sujeto e interpretarlo consecuentemente, en lugar de acceder a esa demanda. En definitiva, todos pueden percibirse como fracasados en cierto sentido. Y termina Laurent diciendo, lo cierto es que eso no es tan terrible. Tal vez sería una buena medicación antidepresiva entender que el fracaso en esa perspectiva no es tan terrible, que el fracaso forma parte de la vida. Este fracaso que se opone a la maximización absoluta en el sentido de rentabilizar nuestras propias vidas y estar continuamente en esa pulsión incesante del más, que llega a un punto que es puro aliado de la pulsión de muerte. Estamos muy lejos, aunque cronológicamente no tanto, de la época en la que el mundo se concebía como un valle de lágrimas al que se venía a sufrir. Esto no es tan antiguo, pero está totalmente pasado de moda. Esto de ser feliz es una cosa bastante contemporánea, ¿no? Ya no hablo de la Edad Media. Decir a un campesino de la Edad Media, ¿cree que el objetivo de su vida es ser feliz? Nos miraría un poco raro, ¿no? Pero nuestros padres decían, el mundo es un valle de lágrimas y aquí se viene uno a sacrificar. En todo caso, la ventaja será allá, ¿no? También estamos lejos de la época romántica de la tristeza como agalma. La dificultad de consentir a la tristeza empuja a la hipomanía generalizada, ya que el sujeto actual se identifica con la deriva misma de la pulsión, que, como decían los niños, se llama hiperactividad. La civilización actual empuja al sujeto hacia el deber de ser feliz. La felicidad ha pasado de ser una posibilidad siempre momentánea. Vamos a ver, es que la felicidad como absoluto es absolutamente imposible. Los momentos de felicidad son escasos y son tan escasos que los recordamos. Recordamos los momentos en que hemos sido felices, porque son pocos. Pero el sujeto cree que está obligado a ser feliz continuamente. Y la promesa de felicidad se hace depender del consumo. Esto supone una inversión. Hemos pasado del objeto del fantasma particular de cada uno, del fantasma de sus fantasías inconscientes y demás, al fantasma de que el objeto está disponible en el mercado global, en las estanterías. La administración que hace el capitalismo pulsional del empuje al consumo lleva a la bulimia al mismo tiempo que a la insatisfacción, porque los objetos de consumo tienen una caducidad crecientemente acelerada. La respuesta del capitalismo a esto es la novedad misma como objeto de goce. Consumimos novedad, no el objeto, consumimos lo nuevo. Por eso el aparato electrónico, el móvil, Miller dice en algún momento, cuando lo sacamos de la tienda es viejo, porque sacamos el 4, pero ya nos están hablando de que viene el 5. Entonces, en realidad, cuando lo compramos, ya está caducado. Ya la novedad es otra cosa. No se consume el objeto en sí, se consume la novedad misma. En la utopía autoritaria que Aldous Huxley imaginó para su novela Un mundo feliz, un ministerio garantizaba que el tiempo transcurrido entre la aparición de un deseo y su realización fuera el menor posible. Hasta hace bien poco, el llamado estado de bienestar parecía acercarnos a esta posibilidad. El proyecto de futuro que nos dibujaba permitía soñar con una sociedad gobernada por el hedonismo de masas.
Este modelo se basaba en el acceso colectivo a todo tipo de bienes de consumo, a los objetos de la felicidad que el mercado, la banca, el Estado nos proporcionaba, supuestamente. Se construye así una sociedad donde el auge de los derechos iba de la mano del declive de la responsabilidad. Recordemos las palabras de John Taylor cuando decía: si usted puede establecer un derecho y demostrar que está privado de él, entonces adquiere el estatuto de víctima. Por eso la sociedad de los derechos iba camino de ser al mismo tiempo la sociedad del victimismo generalizado. El mundo globalizado, la rapidez de los cambios promovidos por los flujos capitalistas, nos ha despertado de este sueño. Hemos vuelto a la tesis freudiana de que el placer siempre incluye su más allá y que el hedonismo es la otra cara de la pulsión de muerte. El hedonismo contemporáneo se basa en la necesidad de goce ininterrumpido. Por eso, a las adicciones clásicas hemos sumado todo tipo de adicciones, tecnológicas, etc. Por eso, Miller ha definido la sociedad actual como una sociedad globalmente adictiva. El modelo de las adicciones es el modelo general de la sociedad y de las patologías actuales. Todo de bien adictivo. Por eso uno puede drogarse con cualquier cosa. Puede drogarse con las drogas, puede drogarse con el alcohol, pero puede drogarse chateando ininterrumpidamente o ante la pantalla del televisor gozando de sus propias endorfinas en la pasividad. Es precisamente por esto que todo de bien adictivo y por esto porque el modelo de los síntomas actuales son las adicciones. Y las patologías dominantes son las relacionadas con las dependencias, con la dificultad del destete. Por eso son más primarias, más narcisistas, más regresivas. Este estilo de civilización nos ha adormecido de lo real. El ser humano siempre pudo soñar despierto, pero las nuevas tecnologías se adueñan de esta posibilidad, especialmente en el caso de los niños, e inciden en el cuerpo. Los niños se sobreexcitan con estos aparatos de desrealizar la vida. Y, en la medida en que la satisfacción tiene que ser plena e ininterrumpida, su ausencia es imposible de soportar. Bien, frente a la decepción y a la depresión que esto provoca y a los gastos impresionantes a nivel sanitario y social, la primera respuesta es la medicalización masiva. La medicalización defendida como una alternativa supuestamente mucho más económica, porque permite dar una respuesta inmediata y de corto plazo. Pero lo que comprobamos es que la respuesta inmediata y a corto plazo exige una respuesta inmediata y a corto plazo al poco tiempo. Y luego otra más. Y luego mejor no quitarlo porque hay recaídas. Entonces, lo que se plantea como una solución rápida y a corto plazo acaba, en muchas ocasiones, en la cronificación. Ante el fracaso de la política del medicamento, ante el fracaso de la biopolítica, se ha propuesto otras alternativas, se proponen otras alternativas. Hoy mismo, por la mañana, he visto en el Infocop, que es un boletín informativo del Colegio de Psicólogos que se difunde por Internet, 3 artículos. Uno hablaba del fracaso de la investigación farmacológica. No se descubren nuevas moléculas desde hace 30 años. ¿Y saben por qué? Porque la investigación está programada. Y todas las moléculas que se descubrieron fueron por casualidad, por pura contingencia. Eran buscando otras cosas, utilizando
moléculas para otros usos que descubrían que tenían efectos ansiolíticos, antidepresivos o antipsicóticos. En el momento en que la investigación se programa, no se descubre nada. Los grandes descubrimientos son resultado de la contingencia. La penicilina, por ejemplo, de una contaminación de muestras nació la penicilina. Artículo número 2. Crítica de la medicalización generalizada con antidepresivos por parte de la Asociación de Psicólogos Americana. Artículo número 3. Estudios sobre el TDAH de la Universidad de Sevilla. Han descubierto un 40% de falsos positivos en la muestra. Casi la mitad del estudio del TDAH no eran TDAH. Critica también la medicalización excesiva. Hay una política editorial del Colegio de Psicólogos últimamente claramente antibiologicista. No ignoro que también en estas cuestiones juegan intereses de mercado. Pero, entonces, ¿cómo posicionarnos? Si criticamos la biopolítica, también criticamos la ciencia conductual de la felicidad. Eril Orán, en una conferencia pronunciada en Madrid el 11 de noviembre de 2007, ha sido publicada con el título de La felicidad o la causa del goce, analiza cómo el nivel de renta no influye en la felicidad. Hay un índice de felicidad medido por cuestionarios que se aplica a nivel mundial. De hecho, el PFB, que es el Producto de Felicidad Bruta, no es el PIF, es el PFB, Producto de Felicidad Bruta, que es un término creado por el gobierno budista de Bután, que es el que obtiene la calificación más alta en felicidad del mundo. Hay que estar un poco Tao para ser feliz, ¿no? Pero, curiosamente, este índice de felicidad iguala a países desarrollados y no desarrollados. Por ejemplo, un estudio que leí hace poco coloca a Guatemala, Honduras y El Salvador entre los 10 países más felices del mundo. Terrorismo, inseguridad, pobreza, violencia, entre los 10 más felices del mundo. En realidad, el índice de la felicidad es indiferente a todo y no ha variado en los últimos 50 años. Es un índice que no reacciona al aumento del nivel de renta, ni al aumento del tiempo libre, ni al aumento de la protección social, ni a la modificación del papel de los sexos, ni a la invención de los psicofármacos. Solo se sostiene en una cosa, el índice de felicidad, en tener lo mismo que el vecino, o incluso en la posibilidad de tener un poco más. Por eso, en Honduras pueden ser más felices que en Suecia, porque probablemente existe la posibilidad de tener si el otro tiene bicicleta, tener una moto. Por eso el nivel de ingresos no importa, sino salir satisfecho o ganador de la comparación con el semejante. Esto es lo que hace feliz, tener más que el otro, o al menos lo mismo. Es algo para reflexionar. Bueno, los antidepresivos parece que fracasan. Entonces la nueva política es la ciencia conductual de la felicidad. Por eso, en junio de 2006, el Grupo de Políticas de la Salud Mental de la London School of Economics ha publicado un informe en el que propone un servicio nacional de psicoterapias de tipo cognitivo-conductual y de corta duración. 16 sesiones, una por semana, durante 4 meses. Esto es para combatir los trastornos ansioso-depresivos y las bajas laborales por este motivo.
Invirtiendo 700 libras, coste del tratamiento, se ahorrarían supuestamente 2.000 libras por cada persona tratada. El Servicio Nacional de Psicoterapia costaría de 250 equipos, 10.000 personas. Este sería el ejército de la felicidad. Al servicio de la ingeniería social que permitiría que las personas no dejaran de trabajar o impediría que perdieran su empleo por su depresión. Y si lo han perdido, la terapia les ayudaría a recuperarlo. Es la psicoterapia en la oficina de empleo. Se han puesto en marcha centros experimentales y un primer estudio ha analizado el resultado con 25 personas que han completado el tratamiento. 2 han encontrado trabajo, 4 se han inscrito en un curso de formación, 6 no aguantaron el tratamiento y lo interrumpieron, y del resto no se precisa lo que ocurrió. Tampoco es para echar cohetes. Vemos entonces cómo la felicidad ha pasado a ser un nuevo objeto de consumo. El objeto de consumo viene al lugar de la falta que nos hace deseantes y por eso la depresión se generaliza. La histérica ya no despierta al amo porque está triste, fatigada crónicamente, fibromiálgica. La política del psicoanálisis frente a la depresión pasa en primer lugar por no autentificarla como una entidad clínica autónoma. La política del psicoanálisis pasa por concebir a la depresión, como lo ha destacado François Leguil, como una enfermedad de la verdad. Los psicoanalistas sabemos que nadie se podrá curar de una depresión sin interrogarse por la causa, sin interrogarse por el modo en que está traicionando su deseo. Por eso, psicoanálisis y depresión son términos excluyentes. La depresión, a la que Lacan prefiere llamar tristeza, no es analizable. Y la tristeza solo es analizable si se cristaliza en un síntoma analítico que haga pregunta e incluya la dimensión del saber. La depresión es el afecto del rechazo al saber más íntimo de cada uno. Por eso, psicoanálisis y depresión son incompatibles. La epidemia de depresión testimonia, de algún modo, de la dificultad para muchos sujetos de hacer un síntoma que les interrogue. La transferencia analítica, en tanto moviliza el deseo, es el antidepresivo mayor y la más potente intervención antisuicida. Por eso la política del psicoanálisis frente a la depresión, como nombre genérico y universal, no puede ser otra que remitir al sujeto a su particularidad sintomática. Por eso, nosotros lo que proponemos, frente al todos deprimidos, la dignidad del síntoma. Gracias. Muchas gracias. Qué bueno.